Hola, yo soy Alejandro Lara, bienvenido a Mi Primer Millón y hoy vamos a hablar de portafolios de inversión para el largo plazo. Bueno, solo vamos a hablar de un portafolio, pero no es cualquier portafolio. Es el que desde mi punto de vista es el más fácil de replicar, el más accesible y lo mejor diversificado globalmente y por clases de activos. Este será el primer video de una serie de videos subsecuentes donde vamos a analizar diferentes portafolios de inversión, como por ejemplo el modelo Swensen, el no-brainer, el modelo de 4 fondos y, por qué no, alguno que tú quieras sugerir. Así que, si te interesa este tipo de información y aún no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Y si ya estás suscrito, te invito a considerar permanecer así. Por cierto, ya casi llegamos a 100,000 suscriptores, así que en verdad ayudaría la suscripción. Vamos al grano. El portafolio del que vamos a hablar se llama Tree Fund Portfolio y fue propuesto por Taylor Larimore. Si quieres leer un poco de biografía sobre el portafolio, el autor tiene un libro que se llama The Boglehead's Guide to the Tree Fund Portfolio. Te dejo una liga a Amazon en la descripción por si quieres adquirirlo. A su vez, este libro tiene como subtítulo algo así como un portafolio simple de 3 fondos indizados al mercado total supera a la mayoría de los inversores con menos riesgo. Te puedes dar cuenta que estamos hablando de un portafolio que sigue la filosofía Boglehead, inversiones pasivas indizadas. Así que sin más, este es el portafolio original. La diversificación nos indica un 50% en el mercado total de Estados Unidos, 30% en mercados internacionales y un 20% en el mercado total de bonos. De modo que tenemos 80% renta variable, 20% renta fija. Hablando de la renta variable, podemos ver que la diversificación es global. No solo está invirtiendo en Estados Unidos, está invirtiendo a lo largo o ancho o alto de todo el mundo. De este modo logramos dos cosas: minimizar riesgos y aprovechar no solo el rendimiento de Estados Unidos, sino de todo el mundo, ya que si bien en el pasado reciente el mercado estadounidense ha tenido un gran desempeño, hay periodos donde el resto del mundo lo hace mejor. Al mismo tiempo, la diversificación es en 3 clases de activos. De este modo abarcamos diferentes escenarios de mercado, por ejemplo aquellos con alta y baja inflación. Pero te estaba leyendo la mente y quizás a ti lo que más te interesa es el rendimiento. Y para conocer el rendimiento de este portafolio tenemos que descomponerlo. Y ya vimos que el portafolio tiene 3 clases de activos. De estas clases de activos tenemos información sobre su rendimiento desde 1970. De modo que ponderando en la composición del portafolio y además haciendo un rebalanceo cada año, nos arroja una tasa de crecimiento anual compuesta de 10.03%. A este ritmo hubiera crecido tu dinero durante 52 años. Si proyectamos una inversión de 10,000, ya sean pesos, dólares, euros o lo que me digas, se hubieran convertido en 1.44 millones. Y puedes decir, Alejandro, pero ese 10.03% de rendimiento anual es muy bajo. Actualmente hay SOFIPOS que te pagan más que eso. Y puedes tener razón, pero hay que interiorizar que este rendimiento se generó a lo largo de 52 años, en un periodo que incluye al menos 4 crisis financieras. Entonces, pregúntate y de paso, respóndete tú mismo. ¿Le hubieras confiado a alguna SOFIPO tu dinero durante medio siglo? Y no sé cuál haya sido tu respuesta, pero recuerda que en finanzas el pasado sí importa, y entre más amplia sea la información que estás analizando, mayor será la fiabilidad de tus proyecciones futuras. ¿Qué proyecciones futuras? Creo que es un pleonasmo. Entonces, para que un portafolio como este, diversificado globalmente y por clases de activos, se fuera al caño, realmente todo el mundo tendría que estar muy mal. Pero eso sí, tienes razón, también lo estás pensando, necesitamos comparar. Necesitamos saber qué tan bueno es este portafolio comparado con algunos parecidos. Así que dentro de esta hoja de cálculo
vamos a crear dos portafolios más. Uno muy sencillo, 100% S&P 500. Otro parecido al que estamos creando, 80% renta variable, pero compuesta por el S&P 500 y 20% renta fija. Aquí sí quiero aclarar que esta hoja de cálculo no es de mi autoría. Los créditos son para la web bogleheads.org. Si quieres descargar la hoja, puedes ir al sitio y hacerlo. Y de paso puedes apoyar con un comentario a la comunidad. Es un blog con información bastante interesante, como para no dormir 2 o 3 noches o lo que tu cuerpo aguante. Y ya que comentaste por allá, encarrerada, también puedes comentar este video. Entonces ya ingresamos los 3 portafolios a comparar y vamos a analizar su desempeño desde 1970. Primero, lo más interesante, los rendimientos anuales compuestos. Y aquí el de mayor rendimiento, quizás no te sorprende, es el del S&P 500 con 10.89%, seguido del que está compuesto 80% S&P 500, 20% renta fija con 10.37% y nuestro portafolio de 3 fondos queda en último lugar con 10.03%. Con estos rendimientos, también proyectando una inversión de 10,000 de alguna moneda, tenemos lo siguiente en cada caso. Con el portafolio 100% S&P 500 tendríamos más de 2.16 millones de pesos. Con el 80% S&P 500 cerca de 1.69 millones de pesos y con el portafolio de 3 fondos tenemos 1.44 millones de pesos. Alejandro, entonces este portafolio de 3 fondos no sirve para nada. ¿Por qué no simplemente invertimos en el de mayor rendimiento? Y sí podrías hacerlo. Aquí no hay recetas de cocina, cada caso es un caso, pero no podemos olvidar una regla básica de las inversiones. Hay una relación positiva entre el riesgo y la rentabilidad. Así que de inicio, un mayor rendimiento podría hablarnos de un mayor riesgo. Y en finanzas tenemos 2 tipos de riesgo. El primero asociado a ti y a tu capacidad para continuar la meta financiera en el futuro. Esto quiere decir que hagas tus aportaciones mensuales, que hagas los rebalanceos, que no vendas antes de tiempo, ser paciente y por supuesto tu tolerancia a la volatilidad. El segundo tipo de riesgo sí está asociado al activo. Podemos hablar justamente de esa volatilidad. Y de estos 2 riesgos, ya que yo no te conozco, no te puedo hablar de tu perfil, pero sí te puedo hablar del activo. Este riesgo lo podemos visualizar con la desviación estándar. Y es lo que quiero que veas. El portafolio 100% S&P 500 es el más volátil de los 3 y los portafolios 80% S&P 500 y el de 3 fondos tienen desviación estándar bastante similar. Incluso podemos ver en la gráfica de riesgo-retorno que estos 2 portafolios tienen esta relación bastante similar, aunque eso sí, el del S&P 500 es ligeramente mejor en este apartado, así que sí podría ser una mejor alternativa, pero antes de sacar conclusiones nos falta algo y quiero que pongas atención. Podemos simplificar y decir que una mayor desviación estándar nos habla de un mayor movimiento, tanto a la alza como a la baja. A la alza, a nadie le importaría tener un año con un rendimiento mucho mayor a lo esperado, pero a la baja esa volatilidad se siente con las minusvalías y se siente además en tu estómago. Y esa caída sí la podríamos conocer, al menos podemos conocer la máxima caída en el pasado. A esto se le llama máximo drawdown acumulativo. Este drawdown mide la caída individual más grande de un activo desde un pico y hasta el fondo, y la recuperación dura hasta que se alcanza un nuevo pico. Y aquí sí tenemos un pequeño detalle, la hoja de cálculo solo nos arroja el máximo drawdown en un año, que para el portafolio del S&P 500 fue de 37.63%, para el 80% S&P 500 28.69% y para el portafolio de 3 fondos 30.69%. Pero utilizando otra herramienta, la página Portfolio Visualizer, sí podemos conocer los máximos drawdown acumulativos en cada caso. Y aquí únicamente nos centraremos en el portafolio 100% S&P 500, que tuvo una caída acumulativa de más del 50%. La mitad de tu dinero se esfumó. Para terminar de entender esto y de cómo te podría afectar, hagamos una suposición.
Había un Alejandro por allá de los años 2000 que recién comenzaba a invertir. Él ya se había educado financieramente y como era joven quería tener una alta tolerancia a la volatilidad, así que en este año hace su primera aportación a un portafolio 100% S&P 500. Él estaba muy entusiasmado, pero el mercado no tanto, y le tenía una terrible sorpresa: la década de los 2000. En este periodo se presentó el estallido de la burbuja .com y la crisis de las hipotecas subprime. Así que si él hubiera invertido 10,000 en su portafolio S&P 500, a lo largo de 10 años se convirtieron en 10,449. Al menos no perdió dinero, pero fue una década perdida. Y si él hubiera diversificado un poquito más, tan solo agregando 20% renta fija, el escenario hubiera cambiado. Los 10,000 se convirtieron en 12,382 pesos. Y si hubiera diversificado globalmente 80%, 20% renta fija, que es el portafolio que estamos analizando, durante la misma década sus 10,000 se convirtieron en 14,378. Un periodo muy corto, bastante particular, pero entonces vuélvete a preguntar y vuélvete a responder. ¿Crees o no crees probable una década como la de los 2000 en el futuro? Y aquí no hay respuesta correcta, nadie lo sabe, a menos de que seas Doctor Strange, pero no lo creo. Así que, hablando ya de mi perfil, ante la posibilidad de una década como esa, yo sí preferiría una diversificación global, aunque eso signifique ceder un poco de rendimiento, pero ganar bastante tranquilidad. Y ya puedes ver que los portafolios Bogleheads no buscan alcanzar el máximo rendimiento posible. Buscan brindarte la tranquilidad de que van a tener un buen desempeño, de que no van a desaparecer pase lo que pase y en diferentes escenarios de mercado. Entendiendo esto, ya podemos pasar a la última parte del video: cómo podemos replicar este portafolio, en mi caso, desde México y utilizando las plataformas que yo utilizo, que son GBM Plus, un broker para comprar acciones, y CETES Directo. En este canal tenemos una fascinación por las tablas. Vamos a comenzar con la renta variable. Primero estarás viendo la composición original del portafolio de 3 fondos, que requiere un 50% en Estados Unidos, un 30% en el resto del mundo y un 20% en bonos. Hablando de la parte de la renta variable, tenemos un ETF que invierte globalmente en una ponderación bastante parecida. El ETF se llama VT y es de la administradora de fondos Vanguard. Tiene un costo administrativo de 0.08% y replica a este índice, que no lo voy a leer, pero estarás viendo en pantalla, que es un índice del mercado global. A su vez, el portafolio está integrado por 9,370 activos repartidos en más de 20 países, aunque el 90% cargado hacia mercados desarrollados. Además, siendo Estados Unidos el país con la mayor ponderación, ya que tiene el 60.5% del portafolio, así que el 39.5% restante se invierte en el resto del mundo. Pero esta composición es si invirtiéramos 100% en el ETF. Falta que consideremos la renta fija para conocer la composición final. En la práctica, este ETF solo va a representar el 80% del portafolio, de modo que el porcentaje de Estados Unidos pasa a ser el 48.4% y el resto del mundo se queda con 31.60%. Podemos ver que esto ya es prácticamente igual que el portafolio de 3 fondos que queremos replicar. Falta cubrir la renta fija. Aquí tendríamos varias opciones disponibles en CETES Directo. Podemos, por ejemplo, comprar bondes o, lo más sencillo y lo que yo haría, tropicalizarlo con nuestros CETES. En este caso yo elegiría CETES 28 días, deuda de corto plazo. Así quedaría nuestro portafolio. Podemos ver, tiene únicamente 2 instrumentos, pero con esto ya está diversificado globalmente y por clases de activos. Y lo mejor, esto lo logramos con menos de 2,000 pesos por aportación. Pero importante, esta no es una recomendación de inversión. Eso siempre tiene que quedar bien claro. La idea de estos videos es brindarte información
para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona que puede tolerar más volatilidad, así que quiero invertir 90% renta variable, 10% renta fija. Para lograr esto, tendrías que comprar menos CETES y la aportación quedaría en 1,750 pesos. Incluso podríamos aumentarle un grado más al riesgo. Quiero la composición 80-20, pero en la parte de renta fija voy a buscar mayor rendimiento con SOFIPOS, por lo que podríamos proyectar un rendimiento promedio del 8% y con esto el rendimiento del portafolio aumenta. Este tipo de adaptaciones son las que en la práctica tú tendrías que hacer. Y tampoco lo olvides, este es tan solo el primero de varios portafolios que vamos a analizar en el canal. Así que si aún no estás suscrito y te interesa este tipo de información, te invito a considerar suscribirte. Puedes picarle al botón que vas a ver por aquí, es gratis. Sin más, yo soy Alejandro Lara, espero que la información te haya servido y nos vemos en el siguiente video. Bye.